En la última entrega de Explorando el Camino Medio de Chandrakirti, estuvimos explorando las tres causas principales que menciona Chandrakirti en la primera estrofa que originan las bodhisattvas, es decir, las fuentes de las bodhisattvas, porque nos decía que las budas nacen de las bodhisattvas y que las bodhisattvas nacen de tres causas. Y estas son las siguientes, cito: la mente compasiva, la conciencia no dual y la bodhicitta. Son las causas de las hijas de las victoriosas. Y entonces, en la última entrega estuvimos brevemente describiendo, explicando qué son cada una de estas tres causas: la mente compasiva, la conciencia no dual y la bodhicitta. Y por último nos centramos un poco en explicar qué era la conciencia no dual, que, repito, se refiere a la mente que está libre de los dos extremos. Aquí dual hace referencia a una mente libre de dos extremos: el extremo esencialista y el extremo nihilista, es decir, una mente que habita el camino medio. Y entonces este camino medio es una mente que comprende cómo existen realmente las cosas, que no existen a través de ninguno de estos dos extremos, es decir, ni siendo esenciales ni no existiendo. Existen, pero no esencialmente. Entonces, ¿cómo existen? Y entonces hablábamos de la sabiduría que comprende la vacuidad. La sabiduría que comprende la vacuidad es aquella mente que comprende cómo realmente existen las cosas y no cómo las percibimos a priori, cómo aparentan existir. Y por último, en la última entrega, veíamos que comprender la vacuidad requiere comprender la originación interdependiente o la originación dependiente. Y la originación dependiente puede ser de tres tipos. Entonces nos quedamos aquí, enmarco esta exposición para ahora explicar a qué nos referimos con los tres niveles de la originación dependiente, ya que cuando hablamos de vacuidad, estamos hablando de la otra cara de la moneda de la originación dependiente. Es decir, si estamos diciendo que las cosas no existen de manera esencial y tampoco son inexistentes, pero existen, entonces, ¿cómo existen? Y entonces el Buda nos dice que existen de manera dependiente. Y este es el razonamiento principal que nos da Nagarjuna dentro de la tradición mahayana, de la tradición sánscrita, para ayudarnos a comprender, para justificar y dar una prueba de la vacuidad de los fenómenos, es decir, del vacío de existencia inherente de los fenómenos. Y cito la estrofa que puse en la última entrega de Nagarjuna, que viene de los versos raíces de sabiduría, que dice: puesto que no existe ningún fenómeno que no se origine dependientemente, no existe ningún fenómeno que no esté vacío. Es decir, puesto que algo surge de manera dependiente, está vacío. Puesto que está vacío, existe de manera dependiente. Entonces, analicemos la originación dependiente. La originación nos habla de algo que es producido, algo que se origina y por lo tanto existe, y existe gracias a otra cosa, es decir, dependiendo de otra cosa. Por eso es dependiente, no es independiente, no se origina independientemente, desconectado de otra cosa, sino que se origina gracias a otras cosas, existe gracias a otras cosas. Y entonces aquí vamos a ver los tres niveles de sutileza de la originación dependiente. Primero tenemos la interdependencia causal. Y la interdependencia causal nos habla de que todos los fenómenos dependen de causas y condiciones para existir. Esto ya lo hemos visto. Lo vuelvo a repetir. Todos los fenómenos existen dependiendo de causas y condiciones. Y en entregas anteriores y en unos vídeos de apoyo estuvimos viendo los distintos tipos de causas, que son las causas sustanciales y las causas o las condiciones cooperantes. Podemos poner el ejemplo de una mesa, ¿sí? O, a ver, algo que tenga a mano. Vamos a decir este rotulador, ¿no? Este subrayador. Este subrayador depende de causas, por lo tanto existe dependiendo, el primer nivel de interdependencia causal, dependiendo de causas. Este subrayador depende del plástico, porque su cobertura, el material principal del que está hecho, es plástico. Es decir, que
El plástico es su causa substancial. El plástico se transforma. Recordamos que la causa substancial es la que se transforma en el resultado que produce. Entonces, el plástico es la causa substancial, parte de la causa substancial de este subrayador. Y como condición cooperante podemos identificar a las personas, por ejemplo, que han pensado, que han diseñado y que han fabricado este subrayador. Es decir, que este subrayador no podría existir sin el material del que está hecho y sin todas las personas y objetos y herramientas involucradas en la fabricación de este subrayador. Por lo tanto, este subrayador existe dependiendo de las causas que lo producen. A partir de esto, comprendemos el primer nivel de interdependencia. Es bastante básico, bastante sencillo. Esto, así como aplica para el subrayador, aplica también para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo depende de causas como, por ejemplo, el óvulo de nuestra madre y el esperma de nuestro padre. Depende de muchas condiciones cooperantes, así como comida, oxígeno, luz, etc. Lo mismo sucede con nuestra mente. Nuestra mente también depende de causas, depende de el momento, el instante anterior de consciencia para que el instante presente pueda darse. También depende de los objetos que percibe para que pueda haber alguien que perciba, ¿sí? Este es el nivel de interdependencia causal que también puede aplicarse a las acciones, es decir, al karma. El karma nos habla de la relación causal que existe entre acciones intencionadas y los resultados que yo experimento. Bien, creo que con esto se entiende bien lo que es el primer nivel de interdependencia. El segundo nivel de interdependencia es lo que se llama la interdependencia de las partes o la interdependencia a veces relativa también puede llamarse. Y esta interdependencia relativa nos habla de todo aquello que existe relativo a otra cosa. Es decir, existe en dependencia dependiendo de otra cosa, como por ejemplo lo largo y lo corto. Lo corto existe en relación a lo largo y lo largo existe en relación a lo corto. Porque yo podría coger y decir, yo había dicho que este rotulador es largo, pero en relación al libro es corto. Lo largo y lo corto. Entonces ahora esto es corto y esto es largo. Pero en relación a esto es largo y esto es corto. Es decir, que hay existe la longitud existe en relación a otra cosa. Lo mismo con la distancia. Cuando decimos esto está aquí o esto está allí, el allí existe en relación al aquí y el aquí existe en relación al allí. Otra interdependencia relativa o de las partes es precisamente que algo existe en relación a las partes que lo componen. Es decir, que un rotulador solo es rotulador gracias al capuchón, a la parte principal, a esta parte de aquí que con la que escribimos, a la tinta, etc. ¿Sí? O por ejemplo, el libro de aquí, cuando decimos libro, existe relativo a sus páginas, la portada, la contraportada, etc. Es decir, que por cada objeto podemos identificar una multiplicidad de partes y que no existe un objeto, no existe, por ejemplo, rotulador, independiente a las partes que lo componen. Existe siempre de manera dependiente o dependiendo de las partes que lo componen. Sí, este es el segundo nivel de interdependencia. Y el tercer nivel de interdependencia es la interdependencia nominal. Y esto quiere decir que nuestras mentes, cuando observan un objeto tal como este, y observan este objeto que existe gracias a las causas y condiciones que lo componen, que existe gracias a las partes que lo componen, nuestra mente dice, este objeto que tiene la función de subrayar, lo llamamos un subrayador. Es decir, que nuestra mente conceptualiza
el objeto y le pone un nombre. Este objeto por sí mismo no es un subrayador. Para los seres humanos, cuando percibimos este objeto y sabemos que cumple la función de subrayar, entonces lo conceptualizamos, le damos un nombre y entonces pasa a ser llamado subrayador. Es decir, esto no tiene identidad propia de subrayador, sino que es un nombre que le hemos dado tras concebirlo como tal. Así como, por ejemplo, el libro. El libro por sí mismo no es un libro, no hay aquí una naturaleza de libro independiente a las causas y condiciones que lo producen, las partes que lo componen y la mente que lo concibe como tal. Porque si aquí, si mi perro ve este objeto, mi perro lo huele y dice esto no se come. Y no sabe que se puede leer, no sabe que sirve como libro. Para él no sirve como libro. Para un ser humano sí sirve como libro, lo concibe como tal y entonces conceptualiza libro y le pone ese nombre. Entonces, esto es algo que es así para todos los fenómenos. Todos los fenómenos existen de manera dependiente, o bien dependiendo de causas y condiciones, dependiendo de las partes que lo componen relativo a otras partes y también dependiendo de cómo lo concebimos y del nombre que lo ponemos. Comprender la originación dependiente y estos 3 niveles de originación dependiente, que ahora hemos puesto ejemplos muy sencillos, pero podemos ir familiarizando nuestra mente para ir profundizando poco a poco nuestra comprensión sobre la originación dependiente, y es importante porque, tal y como nos indica Nagarjuna, y vuelvo a leer la cita, puesto que no existe ningún fenómeno que no se origine dependientemente, no existe ningún fenómeno que no esté vacío. Es decir, que Nagarjuna nos está diciendo, nos está mostrando que podemos comprender la vacuidad a través de la originación dependiente. De hecho, se llama la reina de la lógica a la originación dependiente, porque cuando formamos un silogismo, como los que hemos aprendido en las clases sobre lógica, y decimos tomo un objeto como el subrayador y postulo que está vacío de existencia inherente porque la prueba que yo doy, porque se origina de manera dependiente. Entonces eso forma una relación de universalidad entre la razón y la tesis, la prueba y la tesis. La prueba es que se origina de manera dependiente. Entonces hay que analizar el objeto junto con la prueba. El objeto es el subrayador, la prueba es que se origina de manera dependiente. Este subrayador se origina de manera dependiente y, como hemos dicho, sí, este subrayador existe gracias a todo lo que lo compone, a sus causas y condiciones como el plástico y las personas que lo forman, a sus partes como el cuerpo y el capuchón, y gracias a la interdependencia nominal, es decir, gracias a que lo concebimos y lo conceptualizamos como un subrayador. Es decir, que el objeto cumple la prueba, se origina de manera dependiente. Y lo que estamos postulando en este silogismo es que todo lo que se origina de manera dependiente está vacío de existencia inherente, o está vacío de existencia propia, o está vacío de naturaleza propia. Es decir, no existe una naturaleza de subrayador porque se origina de manera dependiente. Y todo lo que se origina de manera dependiente, todo lo que depende de otra cosa, no existe por sí mismo, no existe de manera independiente. Entonces, la comprensión profunda y correcta de la originación interdependiente nos permite, es el puente que nos permite comprender el vacío de existencia inherente, es decir, desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad y, como decía Chandrakirti en la estrofa que estamos estudiando, comprender o generar la mente no dual, que es una de las causas necesarias para desarrollar, para convertirnos en bodhisattvas, ¿no? Que son la causa de las Budas. Entonces,
vemos que la vacuidad en este contexto es muy importante. Primero porque se convierte en causa de las bodhisattvas, pero más importante aún es porque es el antídoto que contrarresta el origen de la existencia cíclica. Todos los seres deseamos ser felices y no deseamos sufrir. Esa es la premisa fundamental en la que se basa el Dharma. Y sin embargo, a pesar de que no deseamos sufrir, estamos constantemente experimentando sufrimiento indeseado en forma de enfermedades, en forma de envejecimiento, en forma de no conseguir aquello que deseo, en forma de tener que experimentar aquello que no deseo, en forma de frustración, en formas de conflictos, en forma de dolor, en forma de muerte, en mil formas distintas, infinitas formas distintas. Y lo que el Buda nos dice es que ese sufrimiento tiene una causa, tiene un origen. Y que el origen, el origen original, la raíz de ese sufrimiento es la ignorancia que conoce la realidad de manera distorsionada. Es la ignorancia que distorsiona la realidad, es la ignorancia que concibe una realidad, que piensa una realidad que no es. Vemos un subrayador y pensamos que aquí hay algo, en el subrayador hay algo que lo hace ser que lo hace ser lo que es. Igual que yo concibo cuando me pienso y pienso yo y pienso Ana, concibo que hay algo, pienso que hay algo que me hace ser quien soy, una naturaleza, algo que es autoproducido, algo que es independiente de todo lo demás. Y no veo que en realidad todo existe dependiendo de todo lo demás, que no hay un yo inherente, que no hay una esencia propia, sino que solamente hay un conjunto de causas y condiciones, de partes y una mente que concibe yo, que concibe Ana, y que eso es suficiente para existir. No hace falta una naturaleza esencial para existir. Entonces, esta ignorancia que distorsiona la realidad, nos dice el Buda, es el origen del sufrimiento. Es decir, que cuanto más nos acerquemos y ahondemos en la comprensión de la vacuidad y por tanto en la comprensión de la interdependencia, lo que estaremos haciendo, como decía Aryadeva en los 400 versos, es tambalear los cimientos del samsara. Los cimientos del samsara se tambalean, los cimientos de la existencia cíclica se tambalean cuando profundizamos y reflexionamos acerca de la vacuidad. También hay otra cita que, si no me equivoco, es de Nagarjuna también, que dice: la cesación o la extinción del karma y las aflicciones es la liberación. El karma y las aflicciones surgen de los pensamientos discursivos y los pensamientos discursivos surgen de las elaboraciones. Las elaboraciones se cesan a través de la vacuidad. Las elaboraciones, aquí hace referencia a la mente ignorante que distorsiona la realidad y la concibe como existiendo de una manera que no existe, que es inherentemente. Lo que cesa esas elaboraciones, que se aferra a una existencia verdadera de las cosas, es la sabiduría que comprende la vacuidad, como dice esta cita. Entonces vemos la suma relevancia de la vacuidad. De hecho, todas las 84.000 enseñanzas que ofrece el Buda son un medio directo o indirecto para ayudarnos a comprender la vacuidad y entonces eliminar la raíz del samsara y lograr la cesación del sufrimiento, es decir, la liberación. Entonces vemos la relevancia de la vacuidad y por tanto la relevancia de este texto que estamos estudiando, que es la introducción al camino medio de Chandrakirti, la introducción a ese camino medio que decíamos de esa conciencia no dual, la introducción a esa conciencia no dual que está libre de los dos extremos de la inherencia o el esencialismo y el nihilismo. Entonces, no hay nada mejor que hacer que aprender esto, estudiar esto, reflexionar esto y meditar esto.